cumbre y este foro se realizan en un momento muy particular de nuestra historia como americanos, de nuestra historia como latinoamericanos. Si hacemos un poco de composición del lugar, nos remontamos a la primera cumbre, el año 94, hace ya casi 2 décadas, y miramos con un ojo crítico y comparando lo que era América Latina, las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, Canadá, en ese momento y lo que hoy son y lo que pueden ser. Ahí comenzamos a descubrir unas enormes oportunidades. En esa época estábamos saliendo en América Latina de la llamada década perdida, donde lo único que teníamos eran problemas, donde no había ningún tipo de responsabilidad en el manejo de las economías, donde los mercados y los inversionistas nos miraban con mucha prevención. Pero a partir de ese momento comenzó un proceso, en unos países más rápido que en otros, también acompañado siempre de un fortalecimiento, cada uno también en su medida, de los sistemas democráticos, y eso comenzó a producir resultados, lento pero seguro, resultados que hoy los estamos viendo. Hoy, casi 20 años después de la primera cumbre, vemos a una América Latina jugando un papel importante, con unos resultados concretos en la mano, con una potencialidad inmensa frente a las necesidades del mundo y a nuestras propias necesidades. Del año 94 a hoy el cambio ha sido realmente maravilloso en términos de resultados, el número de empleos que hemos creado en la última década, el crecimiento que hemos logrado, la sostenibilidad fiscal, el acceso a los mercados, todo un conjunto de circunstancias que hacen que hoy, en cierta forma, podamos decir que estamos en un punto de inflexión, una especie de tipping point, podríamos llamarlo, en donde si jugamos las cartas bien, si logramos poner en marcha y fortalecer las políticas correctas, con una visión de largo plazo y pensando en algo muy importante, pensando en grande, siendo ambiciosos, podemos finalmente, después de tantos años, tantas décadas, tantos siglos, donde se ha dicho que las Américas y América Latina es el futuro, donde podamos decir que el futuro ya llegó, porque está llegando y lo estamos viendo. Pero para eso se requiere un esfuerzo mancomunado, para eso se requiere más integración, para eso se requiere fortalecer ciertas políticas y ciertos principios y ciertos derroteros, porque nada se da gratis y nada se da por generación espontánea. Pero pienso que están dadas las circunstancias para que si realmente encontramos esos comunes denominadores dentro de nuestra inmensa diversidad, si América del Norte comienza a ver América del Sur con los ojos con los que ha debido observar, analizar y aprovechar a todos los países al sur de Río Grande desde hace muchos años, no como una región llena de problemas, sino como una región llena de oportunidades, porque ahí están, y hoy lo estamos comprobando. Y si los países latinoamericanos vemos a nuestros amigos del norte, a Estados Unidos y al Canadá, como unos socios importantes, donde si trabajamos juntos podemos crear sinergias de todo tipo, las Américas, desde Alaska hasta Patagonia, va a ser cada vez más importante y más relevante. Y sobre todo algo crucial, que nuestra población, nuestra gente, podamos darle más prosperidad, más equidad,
más desarrollo. América Latina ha venido evolucionando. Un país como el mío, y permítame que hable por unos minutos del caso colombiano, porque creo que ilustra muy bien lo que debemos hacer, lo que hemos venido haciendo y lo que debemos fortalecer. Colombia hasta hace poco era considerado una especie de Estado fallido. Recordaba yo ayer con unos empresarios, unos banqueros, que hace menos de 10 años estábamos a puertas de entrar en cesación de pagos. Y si no es por un crédito que nos da garantizado el Banco Mundial, habríamos tenido un problema muy serio, porque habríamos tenido que entrar en cesación de pagos con todo lo que eso implica. Hoy, nuestros spreads, o sea, la forma como los inversionistas ven el futuro de Colombia, porque en los spreads viene el riesgo con que cualquier inversionista considera a un país. Nuestros spreads están por debajo, ¿quién lo fuera a creer? Por debajo de Japón, por debajo de Francia, por debajo de España, por debajo de Italia. ¿A qué se debe? ¿Por qué hemos logrado esa transformación en tan corto tiempo? En estos últimos años hemos multiplicado nuestras exportaciones. El crecimiento del año pasado estuvo cercano al 6% dentro de un panorama mundial bastante complejo. La inversión extranjera llegó en volúmenes sin precedentes en nuestra historia. La inflación la tenemos muy controlada. El déficit fiscal lo redujimos más de lo que estaba previsto. ¿A qué se debió y a qué se debe ese tipo de resultados? Y esa es tal vez una lección para todos los americanos, porque creo que nos atañe a todos. Yo diría que aquí hay una combinación de circunstancias. No puede uno atribuirle a una sola, sino al conjunto de esas circunstancias que los países puedan comenzar a dar buenos resultados. En el caso colombiano, la gente me pregunta en estos últimos 2 años, ¿por qué ustedes han logrado tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué han sobresalido en una forma que sorprende a mucha gente? La primera respuesta que me viene a mí a la cabeza es algo que no tiene que ver con la economía, pero que influye enormemente en la economía, y es la palabra gobernabilidad. La capacidad del Estado, del gobierno, de poner en marcha las reformas necesarias y en el momento oportuno. En Colombia logramos una gobernabilidad privilegiada. Cuando asumí el poder, lo primero que hice, siguiendo un ejemplo del presidente Lincoln, fue llamar a mis adversarios al gobierno, llamar a los partidos con los que teníamos algunas diferencias a decir, encontremos comunes denominadores y trabajemos juntos. Ellos aceptaron, y eso ha hecho una enorme diferencia, porque mientras en Europa, en Japón, en Estados Unidos, la polarización política estancaba la capacidad de decisión de los gobiernos, en Colombia estábamos aprobando reformas que nadie se había imaginado que fuera posible hace unos años. Reformas que distribuyen mejor las regalías, producto de las exportaciones mineras y petroleras. Una reforma que introdujimos que le dio a los inversionistas una gran tranquilidad. Introdujimos en nuestra Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal, para que cualquier decisión del Poder Judicial, cualquier ley que apruebe el Congreso de la República o cualquier decisión del gobierno tiene que tener en cuenta ese criterio de sostenibilidad fiscal. Y eso lo introdujimos con una explicación muy sencilla. Cuando un país colapsa económicamente, todos los derechos de la gente se ponen en riesgo.
el derecho a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y por eso introdujimos en nuestra Constitución algo que el único país que lo tenía en Europa era Alemania. Y miren la diferencia entre Alemania y el resto de los países en cuanto a su solidez económica, financiera y a su prosperidad. Acompañado a eso, introdujimos una ley donde el propio gobierno se pone unas limitaciones en cuanto a su gasto público, su endeudamiento, para que los inversionistas sepan que aquí hay, por ley y por Constitución, unas reglas de juego que van a garantizar una estabilidad en largo plazo. Pero eso no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido esa gobernabilidad. Por eso, esa es una circunstancia que quiero resaltar y que los demás países deben tener en cuenta. Es fundamental, es una condición necesaria para poder progresar. Otro aspecto importante es que hemos venido aprendiendo, todos los países, que no hay dogmas, no hay reglas congeladas, reglas estáticas. Hay circunstancias que deben ser aprovechadas de acuerdo a la situación de cada país. Por eso el pragmatismo con el cual aborda uno los modelos económicos, las políticas económicas, ese pragmatismo acompañado de ciertos principios es necesario, y eso es lo que también hemos hecho en Colombia. Y no es que hemos inventado la rueda, estamos copiando, en cierta forma, mejores prácticas, ese enfoque pragmático que aplicó en su momento Felipe González en España, que aplicó en su momento el presidente Clinton en Estados Unidos, que aplicó en su momento el primer ministro Blair en Inglaterra, que aplicó en su momento Fernando Enrique Cardoso o el propio Lula en Brasil, que aplicó la concertación en Chile. Y que si uno mira históricamente se da cuenta que esos momentos en donde se aplicó ese pragmatismo, yo lo llama Tony Blair la tercera vía, que no es nada diferente a un enfoque pragmático, que ese pragmatismo fue lo que llevó a esos países a un auge y a un momento de creación de prosperidad sin precedentes, como sucedió con Tony Blair, el propio presidente Clinton, el propio Felipe González, Brasil, Chile y ahora Colombia. Esa tercera vía se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Eso quiere decir todo y quiere decir nada. Eso quiere decir pragmatismo, de acuerdo a cada situación. En algunos países los mercados funcionan mejores que otros, y ahí hay que darle más libertad a los mercados. En otros funciona no tan bien, ahí el Estado tiene que intervenir más. Pero ese pragmatismo tiene que ir acompañado de algo que también hemos aplicado aquí con toda la contundencia y con todo el rigor: el buen gobierno. El buen gobierno definido como un gobierno que está en permanente búsqueda de la excelencia. Hay 4 principios que yo siempre aplico para decir que el buen gobierno debe estar presente en todas y cada una de las acciones del Estado: eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Esos 4 principios aplicados a la gestión del Estado hace que el Estado se convierta en un impulsor del desarrollo, en un socio del sector privado y de los sectores sociales, en un aliado más que en un freno o en un enemigo, como fue durante tanto tiempo el Estado frente a las intenciones y los deseos del sector productivo, del sector privado, de los empresarios. O sea que esa combinación de gobernabilidad,
pragmatismo, buen gobierno. Es lo que la historia, por lo menos reciente, y lo que el caso de nuestro país ha significado en resultados concretos. ¿Cómo hacer eso sostenible hacia el futuro? Pues ese es el gran desafío. ¿Cómo mantener la gobernabilidad? Gobernabilidad no solamente que en el caso nuestro colombiano se dio al interior, así como yo llamé a los partidos que estaban en la oposición a que entraran al gobierno y en que encontráramos comunes denominadores. Lo mismo hice con mis vecinos, con Venezuela, con Ecuador. Venga y hablemos sobre qué tenemos en común y respetemos nuestras diferencias de enfoque sobre otros aspectos. Eso nos dio gobernabilidad en la región también. Ahí están los resultados. Venezuela y Colombia, ¿quién se iba a imaginar trabajando juntos para que Honduras ingresara nuevamente al sistema de la OEA? Trabajando juntos para que la integración física de América Latina pudiese avanzar. Estamos con proyectos ambiciosos, siempre con ese criterio de encontrar puentes, tender puentes, más que levantar muros. Ese enfoque es muy necesario hoy en día. Si América Latina se da cuenta realmente del potencial que tiene, si nosotros aprovechamos que tenemos lo que el mundo está buscando, tenemos energía, tenemos agua, tenemos una capacidad tal vez la más grande del planeta en aumentar la producción de alimentos en un mundo que está cada vez más necesitado de alimentos. Tenemos biodiversidad, tenemos otro activo muy importante, una población joven. Si nos damos cuenta que eso es lo que el mundo está buscando y trabajamos unidos, y si Estados Unidos se da cuenta que sus intereses estratégicos de largo plazo no están en Afganistán, ni están en Pakistán, están en América Latina, y se da cuenta de que trabajando juntos podemos generar esa prosperidad que todos estamos buscando, ahí vamos a obtener unos grandes resultados. Y todo esto no lo pueden hacer los gobiernos solos. Esto tiene que ser algo concertado con el sector privado, con ustedes, los empresarios, con las organizaciones sociales, porque las sociedades avanzan en la medida en que se den esas circunstancias de concertación. Siempre, siempre, y esa sí es una máxima de cualquier sistema, las políticas públicas concertadas a la larga son mejores que las políticas públicas impuestas, simplemente porque la inteligencia colectiva es siempre más eficaz que la inteligencia individual. Y si nos damos cuenta que en esa forma podemos ir construyendo esa base de prosperidad, pues vamos a lograr esa prosperidad. Los retos son enormes, porque así como América Latina tiene hoy una circunstancia especial, estamos creciendo por encima del promedio mundial, tenemos unas economías mucho más sólidas, un endeudamiento mucho más bajo, tenemos un sector financiero capaz de resistir como lo ha resistido esta crisis del año 2008, 2009, tenemos un sector externo mucho más pujante. De todas formas, los problemas y los desafíos son enormes, pero ahí están también las oportunidades. Y están las oportunidades de trabajar juntos, todos los americanos, Canadá, Estados Unidos, con toda su tecnología, con todo su acervo y activo financiero, con su capacidad, enorme capacidad. Si se dan cuenta que ahí están los mercados con potencial de crecimiento, podemos entonces generar esas circunstancias que nos permitan a todos obtener más prosperidad. Ese es el gran reto.
cómo nos conectamos más físicamente, cómo podemos, y ese es uno de los temas de esta cumbre, conectarnos todos en materia, por ejemplo, de energía. Un continente tan rico en energía, en un mundo tan pobre de energía. Y si nos conectamos todos, podemos hacer un uso mucho más eficiente de esa energía. ¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad? Hay una alianza con las economías más productivas, generaría enormes dividendos. Hay, en fin, una gama muy amplia, muy grande de retos, pero retos que son oportunidades enormes. El reto contra la pobreza, el reto de sacar a millones de latinoamericanos de la pobreza, como ha venido sucediendo afortunadamente. El resultado hasta hoy ha sido importante, no es suficiente, pero ha sido muy importante. Cerca de 40 millones de latinoamericanos están hoy por encima de la línea de la pobreza. ¿Eso qué significa? Me lo decía un empresario que me visitó hace unas semanas y le pregunté yo, ¿por qué está usted queriendo invertir en Colombia? Me dijo, no, yo estoy queriendo invertir en Colombia y en América Latina, porque ustedes tienen unas políticas para sacar a millones de mis futuros consumidores de la pobreza. Cada latinoamericano que sale de la pobreza es un consumidor más, potencial de crecimiento. Por eso es tan rentable y tan importante que toda esta política económica y todos estos buenos resultados macroeconómicos también se traduzcan en un mejoramiento social. Y ahí también la responsabilidad social de los empresarios juega un papel definitivo. Voy ahora a hablar en la cumbre social. Creo que es el primer presidente que asiste a la cumbre social. Y voy a decirles que ellos también son parte muy importante, como lo son ustedes, de esta cumbre. Y que si podemos todos trabajar en forma mancomunada, así es como vamos a llegar todos a ese objetivo de lo que yo llamo prosperidad para todos. Los empresarios tienen un papel importantísimo, importantísimo. Sin los empresarios esa prosperidad no es posible, porque son los que generan riqueza, los que generan los recursos para que los gobiernos puedan invertir en lo social, pero también tienen una gran responsabilidad en hacer ustedes, los empresarios, todo lo que sea posible para mejorar el entorno social. Porque como decía el presidente Kennedy, es una frase que yo utilizo mucho, nadie se puede sentir verdaderamente rico si está rodeado de pobres. Es un buen negocio luchar contra la pobreza, es un negocio muy rentable para todo el mundo. Y por eso, ojalá que de este foro también salga esa conclusión, la responsabilidad social y una responsabilidad nueva que ha surgido en los últimos años, que se está volviendo cada vez más importante, la responsabilidad ambiental. Cuando cualquier inversionista llega a mi oficina, yo simplemente les digo, aquí va a encontrar seguridad en la medida de lo posible. En el caso colombiano hemos avanzado mucho en seguridad, no estamos al otro lado de la montaña todavía, pero estamos llegando. Pero va a encontrar también seguridad jurídica, reglas estables de juego, y usted va a poder hacer todas las utilidades que quiera. Y bienvenido, porque si usted hace utilidades nos va bien a nosotros. Solamente le exijo dos cosas: responsabilidad social y responsabilidad ambiental. América Latina, Estados Unidos, Canadá, todos nos estamos desenvolviendo en un mundo donde estamos tomando unas decisiones que tienen un gran impacto y una gran sensibilidad política. Así como desde la época de los griegos hablaba uno, ¿dónde traza uno la línea divisoria entre derecho colectivo y derecho individual? Más tarde
esa línea divisoria entre Estado y mercado. Hoy cada vez es más importante dónde traza uno esa línea divisoria entre medio ambiente y desarrollo, entre la explotación de la minería y la preservación de las fuentes de agua. No creo que sean incompatibles. Cada circunstancia es particular, pero sí debemos ser conscientes de esa responsabilidad ambiental que todos debemos tener, por el bien de nuestro futuro, porque sin medio ambiente nuestro planeta no va a tener ningún futuro. De manera que, bienvenidos y muy agradecido como presidente a nombre de los 46 millones de colombianos por su presencia en esta ciudad histórica. Aquí hay algo que se ha comentado mucho, el espíritu de Cartagena, un espíritu especial, un espíritu que ayuda a crear consensos, que ayuda a generar acuerdos. Yo espero que en esta cumbre ese espíritu impere y con la ayuda de ustedes, con el trabajo de ustedes, que son los que realmente hacen las cosas.